Hemos quedado en esta parte de las formalidades. Antes de continuar, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos visto respecto a este punto de formalidades. Sabemos de que estamos ubicados nosotros en este momento, ¿verdad? Acá, en el tercer momento que sufre una mercancía cuando es objeto de importación y ser sometido a un régimen, en este caso a un régimen de importación. Para nosotros va a ser el régimen de importación para el consumo, toda vez de que ese es el tipo de actividad que más se da en nuestro medio. Este régimen, como los otros que hemos visto, tienen igualmente sus propias formalidades, es decir, sus propias obligaciones que tienen que ser cumplidos, tanto por el declarante importador o también por el Estado, ¿cierto? Por ambos tiene que ser cumplido. Y hemos mencionado a una de las primeras formalidades llamada examen previo. Este examen previo hemos dicho que se constituye en un derecho para el sujeto pasivo o el importador analizar que pretende importar, ¿sí? ¿Cuándo surgen esas dudas? Hemos dicho que, por ejemplo, surge cuando de pronto ha habido un transbordo de sus mercancías, ¿verdad? Estaba viniendo de Chile hacia nuestro territorio y resulta que en medio camino, en el exterior, sufre un percance ese medio de transporte, de tal manera que era necesario cambiar a otro medio de transporte igualmente autorizado para poder transbordar las mercancías y que con ese medio de transporte llegue al territorio nacional la mercancía, que es objeto de importación. Entonces, cuando llega al territorio nacional la mercancía, ¿verdad? Ingresa, en este caso, a la aduana interior La Paz, la mercancía, misma que quiere ser nacionalizada por el importador. Y resulta que, al haber existido un transbordo, de pronto tiene dudas sobre la cantidad de la mercancía, el peso de la mercancía, el mismo tipo de mercancía, etc. Ante esa duda, ¿qué es lo que hace el importador? Lo que hace es recurrir a uno de sus derechos, ¿sí?, que la Constitución le reconoce. ¿Cuál es? La de ingresar de forma previa a los recintos para revisar la cantidad, peso, etcétera, de su mercancía, a efectos de satisfacer y salir de la duda que tiene. Todo eso lo hace antes de elaborar la declaración de importación, antes de formalizar el despacho de importación, ¿sí? Antes de llenar la declaración DUI, DIN o el nombre que se le dé, ¿ya? Este hecho se tiene que plasmar en un documento llamado formulario de examen previo, como es el 138, ¿ya? Del cual vamos a ver más adelante cuál es su estructura, cómo se debe llenar, etcétera, quienes participan en todo aquello, ¿ya? Bien, asimismo, la aduana a su vez puede tener dudas también, ¿sí?, razonables sobre la mercancía que pretende ser nacionalizada, dudas sobre el estado, origen o cantidad o valor de la mercancía. Cuando tiene este tipo de dudas, ¿qué es lo que hace la aduana? Instruye, hemos dicho, que se elabore un examen previo, ¿sí? ¿Instruye a quién? Al dueño de la mercancía. El dueño de la mercancía en este caso es el que ha comprado, es el importador, ¿verdad? Bien, instruye. No puede la aduana, hemos dicho, ser o realizar, en todo caso, el examen previo, porque al hacerlo se estaría constituyendo en juez y parte, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos juez y parte? Porque resulta que quien va a elaborar el examen previo sería la aduana, y mañana pasado, cuando sea sometido a control por parte de la aduana misma va a revisar esa declaración o ese examen previo. Por tanto, por esa razón no puede la aduana realizar directamente el examen previo cuando tiene dudas, sino a través de la instrucción que va a impartir al dueño de la mercancía para que éste pueda realizar un examen previo. ¿Ok? Muy bien. Los resultados que se plasmen en el formulario 138 van a ya sea ratificar lo declarado en la factura comercial y contrato consiguiente, o
de pronto va a generar diferencias entre la factura comercial y contrato. El punto es que los resultados que se plasmen en el F-138 se constituirán en documentos soporte para la declaración de importación que se va a realizar más adelante, ¿sí? Ejemplo, de pronto con el F-138 ha habido problemas en cantidad. No eran 1000 unidades, sino eran 1100 unidades. Entonces, ¿qué se va a hacer? Cuando se esté llenando la declaración de importación, se va a tomar esas 1100 unidades para efectos de nacionalización, ¿ya? Lo mismo en el tema del valor, lo mismo en el tema del peso, etcétera, ¿sí? Así que este es un documento muy importante que se realiza antes de elaborar la declaración de importación, ¿ya? Siguiente formalidad. Es la formalidad llamada formalización del despacho aduanero. Hemos dicho que directamente esta formalización o esta obligación está relacionada íntimamente con la elaboración de la declaración de importación. Esta declaración de importación se realiza en este momento a través del SID-UNEA y a través del SUMA, ¿verdad? Del SID-UNEA cuando importamos por vía aérea y del SUMA en el resto de administraciones, ¿ya? Entonces, esta formalización o formalidad llamada formalización del despacho significa directamente elaborar la declaración de importación. Esta declaración de importación debe tener mínimamente los siguientes elementos. Si tuviera la gentileza, jóvenes, de apagar su micrófono. Ok, yo he tenido que apagar. Muy bien, entonces, decíamos que la segunda formalidad, llamada formalización del despacho, tiene como objetivo principal la de emitir o llenar la declaración de importación. Esta declaración se llena a través de los sistemas que estén vigentes en la aduana. En este momento están vigentes el SID-UNEA y el SUMA, ¿verdad? Bien, pero ¿qué debe contener mínimamente este documento vital para un importador? Debe contener mínimamente la identificación del régimen al cual se va a aplicar. En este caso, para nosotros va a ser el régimen de importación para el consumo. Luego se debe identificar claramente, hemos dicho, a las partes, en este caso al vendedor y al comprador, con los nombres tal cual estén registrados en los contratos que los anteceden, ¿verdad? Como sea el contrato de compra-venta, la factura, etcétera, ¿sí? No puede haber contradicción. Hemos dicho que Toyota Motors, en este caso, Hansa Limitada es diferente a Hansa S.A. Entonces hay que tener mucho cuidado para no ser observados por la aduana, ¿sí? Para no generar duda razonable ante la aduana, porque una vez que se genere duda razonable ante la aduana y se confirma esa duda por parte de la aduana, ¿sí? Cuando esté revisando, cuando esté ejerciendo su facultad de control, entonces esa duda va a ser motivo para que la conducta de ese importador pueda formar parte de la gestión de riesgos que tiene la aduana, puede formar parte de la central de riesgos, si ustedes quieren, que tiene la aduana, ¿sí? Así que es mejor siempre, toda la vida, desde un inicio, aplicar los principios que hemos visto y sujetarse a la normativa vigente a nuestra operación de importación, desde un principio, ¿ya? Luego hemos dicho que dentro de la declaración de importación es importante enfatizar también en identificar claramente la mercancía, en su descripción, ¿sí? ¿Cuál es la descripción de la mercancía? De forma completa, de tal manera que al solo leer podamos saber de qué mercancía se trata. Luego, establecer la posición arancelaria, ¿no es cierto? ¿Cuál es la posición arancelaria que corresponde a esta mercancía? Debemos clasificar correctamente, ¿no es cierto? Para que podamos saber qué tributos son aplicables, etcétera, ¿no es cierto? Asimismo, debemos identificar claramente el origen de la mercancía, ¿verdad? Todos estos hechos, obviamente, van a estar soportados, ¿no es cierto? Con los documentos que van a soportar la transacción misma, ¿verdad? Muy bien. Habíamos dicho que al identificar la mercancía debemos ser cuidadosos. Por ejemplo, al solo mencionar televisores LG, no estamos diciendo todo sobre nuestra mercancía, debemos dar a conocer las pulgadas, etcétera, ¿no es cierto? Las descripciones técnicas que tenga esta para una correcta clasificación arancelaria.
Luego, otro elemento vital de la declaración de importación es establecer el valor de la mercancía ante la aduana con la que pretendemos nacionalizar. Esto es muy importante y aquí nos vamos a detener nosotros cuando estemos haciendo los ejercicios. ¿Ok? Muy importante. Luego debemos liquidar correctamente los tributos. ¿Sí? Si tenemos un valor perfectamente establecido en nuestra declaración de importación, respetan normativa y demás, por supuesto que nuestra liquidación va a ser correcta, siempre y cuando también tengamos conocimiento pleno de los tributos que alcanzan a nuestra importación, cuál es su base, si están exentos o no, etcétera. ¿Sí? Luego, finalmente hemos dicho que otro elemento importante que hace a la declaración de importación es la firma bajo juramento de la persona que actúa realizando el despacho aduanero. ¿Sí? Es decir, que quien firme la declaración de importación, ya sea firma digital o firma física, a través de un sello, se hace responsable de todo lo que contiene la declaración de importación. ¿Sí? Ok. En este caso, el que se hace cargo será el declarante. ¿Quién es el declarante? El que ponga su firma y sello en esta parte. ¿Ya? Y cuando ponga su sello está diciendo que todo lo que contiene la DUI, de todo eso es responsable. ¿Sí? Ok, eso en cuanto a la formalización del despacho aduanero. Sobre este punto, obviamente que vamos a seguir volviendo cuando estemos haciendo los ejercicios hasta que podamos hacerlo de forma automática. ¿Ya? Siguiente formalidad, que es muy importante. Hemos dicho que el despacho será documental público y simplificado y oportuno. Nos estábamos refiriendo a que toda la información que vamos a vaciar en la declaración de importación, en las diferentes casillas, deben emerger siempre de documentos. ¿Sí? No puede haber ningún campo de la declaración de importación que sea llenado emergente de la memoria o de una experiencia anterior por parte del declarante. ¿Sí? Sea este el agente despachante, la agencia despachante, el importador directo, sea el liquidador de la agencia, etc. No puede haber un dato que se coloque en la declaración de importación que emerja de la memoria de este, ¿sí? Tiene que salir siempre ese dato de un documento. Eso es lo que nos dice la norma, ¿sí? Cuando es documental público y simplificado, ¿ya? Ok. Nos conviene a nosotros cumplir con todo eso, porque todo eso será sinónimo de que estamos cumpliendo con los principios que la misma norma los reconoce, ¿sí? Buena fe, transparencia, facilitación del comercio, principios que ya hemos visto anteriormente. Luego, la siguiente formalidad se refiere a la responsabilidad por la declaración de información ante la aduana durante el despacho aduanero. Exactamente dice, se refiere a que los importadores directos o indirectos, directos o con asesoramiento, son responsables por la correcta declaración de la mercancía objeto de comercio internacional. ¿Qué quiere decir? Que si bien este señor está firmando, el declarante está firmando, es la agencia, pero quien es igualmente responsable de lo que estamos declarando, de lo que se está declarando aquí, es el importador, porque es el dueño de la mercancía, porque es quien le ha dado los documentos al declarante, a la agencia despachante, ¿sí? Por eso es que este señor es igualmente responsable, ¿sí? La agencia que ha hecho simplemente con los documentos que ha recibido los ha transcrito fielmente en la declaración de importación. Ha creído y está haciendo eso, ¿sí? Al hacer eso, obviamente él asume su responsabilidad, pero también quien le ha entregado los documentos, en este caso el dueño de la mercancía o el importador, es también responsable, ¿sí? Por lo que contiene la información registrada en la DUI. ¿Ya? Luego decíamos, es responsabilidad por la liquidación de tributos. Se refiere a que el importador es responsable de la declaración de los tributos que realiza independientemente del asesoramiento recibido o no. Por supuesto, ¿no es cierto? Si esta DUI ha sido llenada al amparo de los documentos soporte, todos los documentos que hemos ido recabando desde el inicio, ¿sí? Entonces, estos documentos han sido, por supuesto, acumulados por el importador, ¿verdad?
así lo vamos a decir, por el importador. De tal manera que llega un momento en que con todos los documentos tenemos que hacer la DUI. ¿Ok? Ya, vamos a suponer que el importador no conoce del tema aduanero. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a delegar esa responsabilidad ante una agencia despachante o un agente despachante. Para ello, ¿qué va a hacer? Va a entregar todos los documentos que le anteceden a esta declaración. ¿Sí? Físicamente le entregará. Y en función de esos documentos, va a llenar la declaración de importación. ¿Sí? Ok, al llenar la declaración de importación, igualmente, el sujeto, en este caso, el dueño de la mercancía o importador, se hace responsable de los tributos que se va a declarar en la declaración de importación. ¿Sí? Eso nos está diciendo la norma. Por eso es que muchas veces cuando la aduana ejerce su facultad de fiscalizar, por ejemplo, notifica en primera instancia de forma natural al importador. ¿Sí? ¿Quién es el importador? Hansa Limitada, por decirles. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la aduana? Va a agarrar todo su instrumento legal y va a emitir la orden de fiscalización dirigido al representante legal de Hansa Limitada. ¿Sí? Es lo normal. ¿Sí? Es una decisión natural que tiene la aduana respecto a la facultad de fiscalización. Pero también puede darse el caso de que de pronto, ¿sí? Para el mismo ejemplo, Hansa Limitada, digamos, es difícil ubicarlo, ¿ya? Así vamos a decir, es difícil ubicarlo. Perfecto, entonces como no lo podemos ubicar a él, ¿a quién podemos ubicarlo? Podemos ubicarlo a quien ha participado de las declaraciones de importación, en este caso a la agencia despachante. ¿Sí? Entonces, ¿qué hará la aduana? Bien, notificará a la agencia despachante de aduanas con esa orden de fiscalización y le pedirá toda la documentación correspondiente a Hansa Limitada y la aduana revisará todas las declaraciones. Y cuando establezca responsabilidades, establecerá obviamente a Hansa, sabiendo que también es corresponsable el importador. ¿Ya? Por eso les decía que asumen la responsabilidad ambos, ¿verdad? Quien firma y quien es dueño de las mercancías, que se demuestra tal hecho a través de los documentos que le entrega al declarante o agencia despachante o agente despachante. ¿Ya? Luego, responsabilidad por la conservación de documentos. Hemos dicho que después de haberse llenado la declaración de importación, después de haberse firmado, después de que se tienen todos los papeles hechos y derechos, revisados, sorteado a canal, pagado los tributos, bueno, ¿no? Y luego de eso la aduana ha autorizado que se saque físicamente la mercancía de los recintos de la aduana, perfecto. Después de todo eso, la mercancía es de libre disponibilidad del sujeto pasivo o importador. Ya, correcto. Pero ahora, ¿qué pasa con estos documentos? ¿Sí? La norma dice que como parte precisamente de una de las formalidades, que hay responsabilidades. Es decir, que esos documentos tienen que ser archivados, por alguien tienen que ser archivados. ¿Sí? ¿Quiénes son los responsables según la norma? Los importadores son los responsables de la conservación de toda la documentación concerniente a los despachos hasta el término de la prescripción, 8 años, ¿no es cierto? En la vida real, ¿mantienen los importadores? Sí, pero quienes mantienen con más celo, ¿no? Y además, conforme también lo dice la norma, son las agencias o agentes despachantes. ¿Por qué? Porque ellos han participado en esas declaraciones de importación, han puesto su firma y sello digital o sello manual, etcétera. Han puesto, por lo tanto, son responsables igualmente. Así que ante cualquier requerimiento que haga la aduana, tendrán que presentar oportunamente los documentos que le vaya a requerir esta institución, ¿verdad? La aduana. Entonces, ¿por cuánto tiempo deben guardar o conservar esa documentación? Hemos dicho por el término de 8 años. Estos 8 años los está disponiendo la ley 812, ¿verdad? Computables estos 8 años a partir del primer día hábil del siguiente año. ¿Ya? Así es. Para cuando la aduana está fiscalizando. ¿Sí? Habíamos dicho, esta DUI, que la hemos hecho el 2020, el 8 de octubre, tendrá que ser conservado
por el término de 8 años. La aduana podrá fiscalizar esta DUI, ¿sí?, en el término de los 8 años. Si la aduana pretende fiscalizar esta declaración de importación el 10 de octubre de 2028, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque habría prescrito su facultad de fiscalizar. Es decir, que la aduana ya no tiene derecho de fiscalizar esta DUI el 10 de octubre de 2028. ¿Por qué? Porque la norma dice que solo tenía él, es decir, la aduana, de fiscalizar la DUI hasta el 8 de octubre de 2028, correspondiente a esta DUI C100. ¿Verdad? A eso se está refiriendo. Obligación de mantener por 8 años. ¿Verdad? Ok. ¿Por qué por 8 años? Porque en ese tiempo la aduana puede fiscalizar. Y decíamos que ¿será suficiente conservar los 8 años? No, de pronto va a ser necesario conservar por más años más. ¿Por qué? Porque de pronto también el sujeto pasivo puede tener procesos, ¿no es cierto? Puede tener procesos internos con su empresa. De pronto el agente despachante, de pronto el gerente de importaciones tiene problemas con él, con su empresa. Entonces, de pronto esos documentos, la DUI y el resto de documentos contables inclusive, pueden ser objeto de observación o pueden ser documentos utilizados como medios de carga o descargo, ¿sí? De cargo o descargo. Es decir, de pronto el gerente de importaciones habría hecho malas cosas. ¿Cómo se va a demostrar eso? Cuando el dueño de los documentos, en este caso Hansa Limitada, objetivamente le diga, en estas DUIs de estos años, tú has hecho estas liquidaciones de forma incorrecta, por decirles. ¿Ya? O de pronto puede ser de que el sujeto, en este caso el liquidador de la empresa o el gerente de la empresa, el gerente de importación de la empresa, tenga algunos reclamos laborales, por decirles, con la empresa Hans. Entonces, para demostrar un derecho social que no ha sido cumplido por parte de Hans Limitada, ¿qué hará? Puede decir este señor gerente de importaciones de Hansa, decir, bueno, señores, efectivamente yo he trabajado esos años más, no me están reconociendo. ¿Cómo lo puedo demostrar? Señores, a partir de estas declaraciones de importación donde yo he participado, he revisado, etcétera, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, no será suficiente conservar solamente por 8 años, se puede conservar por mucho más tiempo inclusive, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay intereses que de pronto la empresa importadora necesitará, mantenerlos, ¿no es cierto? Ya sea para reclamar o para demostrar alguna observación por cualquier persona. ¿Ok? Bien, esas son las formalidades, esas son las obligaciones que tienen que cumplir. ¿Sí? Tanto el sujeto pasivo como el sujeto activo. Dígame, por favor. Ya, esa acción se llama acción de repetición, ¿verdad? Bien, gracias, François, ¿verdad? Buen día, para tomar nota, por si acaso, ¿ya? Un segundo, por favor. Ya. Perfecto. Entonces, decíamos que, bueno, sucede lo siguiente. Ese derecho que ejerce la agencia despachante por el pago, ya sea en exceso o por el pago de un tributo que no le correspondía pagar, se llama, o está respaldado por la acción de repetición. Ya en este momento no tengo el artículo, pero esa acción se llama acción de repetición. ¿Cuándo se da? ¿Ya? En un segundo más le voy a dar el artículo, ¿ya? Ya, pero se llama acción de repetición. ¿Cuándo se da? Cuando de pronto, con el ejemplo que teníamos de Hansa Limitada, ¿sí? Es Hansa Limitada la que ha hecho la declaración 100, ¿sí? A través de la agencia, cualquier agencia, en este caso la agencia despachante, digamos, agencia despachante Novoa, ¿ya? Es la agencia despachante.
¿Ok? Bien. Entonces, esta agencia despachante ha hecho lo siguiente. Fiscalización o la gerencia de fiscalización de aduanas quería notificar a Hansa Limitada por esta declaración de importación. Pero Hansa Limitada no ha sido posible ser ubicado físicamente. ¿Qué ha hecho la aduana? Bien, ante esa limitación, entre comillas, agarra la norma y dice, bueno, voy a notificar en este caso a la agencia, a esta agencia, ¿sí? Agarra la orden y notifica. Perfecto. Va a notificar y va a establecer una deuda tributaria, ¿ya? De 100.000 UFBs, por decirles. Ya. Esa deuda tributaria, finalmente la aduana va a demostrar objetivamente de que corresponde que pague la agencia despachante porque no ha sido declarado correctamente. ¿Ya? Ok. ¿Qué va a hacer la aduana? Perdón, la agencia. La agencia va a presentar descargos y demás y finalmente no va a poder demostrar. Listo, no demuestra. Finalmente, ¿qué hace? Tiene que pagar esos 100.000 UFBs. Y paga. ¿Sí? Ok. Cuando paga, perfecto, va a cumplir con la obligación, ¿sí? De corresponsable. Pero después de haber pagado, la agencia despachante va a tener que repetir ese pago contra Hansa Limitada. Es decir, que la agencia despachante le va a decir, bien, me han fiscalizado porque tú me has entregado los documentos de esta manera, etcétera, etcétera, va a argumentar, y por tanto yo he pagado los 100.000 UFBs. Esos 100.000 UFBs, aquí está, te demuestro, estos son los documentos, aquí está mi recibo único de pago, etcétera, y los he pagado a la aduana. Por tanto, me tienes que devolver todos estos importes que yo he pagado por tu mercancía, por la mercancía que hemos nacionalizado. Mercancía que ha sido soportada con documentos que tú has tramitado antes, ¿sí? Aquí han habido documentos que han sido tramitados y obtenidos por el importador, ¿verdad? Por tanto, esa acción se llama acción de repetición, ¿sí? Enseguida le voy a dar el artículo con el cual la agencia despachante se puede apoyar para reclamar esos tributos que no le correspondían pagar de pronto, ¿sí? Dice, Pero antes de eso, esa acción se llama repetición y enseguida le doy el código. ¿Está bien, François? Ok. licenciado, Sí, dígame. lo que está en el artículo 121 del Código Tributario Boliviano. Correcto, gracias, gracias. ¿Puede dar lectura, por favor? El artículo 121 dice, acción de repetición es aquella que pueden utilizar los sujetos pasivos y o directos interesados para reclamar a la administración tributaria la restitución de pagos indebidos o en exceso efectuados por cualquier concepto tributario. Ya. Esa es la figura con la que se apoyan. Pero si ustedes le han escuchado claramente, se refiere a la acción realizada por el sujeto pasivo contra el Estado, ¿verdad? Contra el Estado. De pronto, cuando yo he pagado tributos por demás al Estado, ¿verdad? Al Estado, el Estado me tiene la obligación de devolverme sus tributos a través de la aplicación de ese artículo, utilizando la acción de repetición. Esa misma acción, ya. La primera parte se referirá a, lo siguiente. Un segundo. Ya. Esta primera será cuando ha sido fiscalizado el sujeto pasivo, en este caso Juan Pérez, Hansa Limitada, en este caso, Hansa Limitada, pero que más bien es objeto de fiscalización Hansa Limitada, pero que no es haciendo posible ser ubicado. Bueno, a ver, sobre la pregunta de la compañera, vamos a suponer que Hansa Limitada tenía que ser fiscalizado en esta DUI o para esta DUI, C100, pero resulta que Hansa no puede ser ubicado físicamente,
¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer la aduana? La aduana lo que va a hacer es, un segundo, me he salido de la pantalla. ¿Se ve, jóvenes, la pantalla? ¿Se ve la...? A ver, yo no puedo ver. ¿Qué pasó? No puedo ver. A ver, un segundito, por favor. Ay, ay, ay. Un segundo, es que están ingresando y ahí al ingresar algo he apretado mal. Un segundito. ¿Cómo puedo volver? Ahora sí, ¿verdad? ¿Se ve, verdad? Ahora sí, gracias, gracias. Entonces decíamos, siguen ingresando, ese es el tema. Ya. Entonces, vamos a suponer que la DUI C100 de Hansa Limitada pretendía ser fiscalizada por la aduana, pero lamentablemente Hansa no ha sido ubicado en su domicilio. ¿Qué va a hacer la aduana? Va a emitir la orden de fiscalización contra la agencia despachante Novoa. ¿Ya? Ok. Cuando la aduana termine de fiscalizar, va a establecer una deuda tributaria. Una deuda tributaria y esa deuda tributaria por 100.000 UFBs, ¿sí? La va a pagar. ¿Quién? La agencia despachante. Perfecto. Y va a pagar. ¿Sí? Paga. ¿Ok? Ya. Una vez que haya pagado, la agencia despachante no va a estar satisfecha. ¿Por qué? Porque si bien ha cumplido con su obligación ante la aduana, por esa observación que le he hecho a la aduana, no correspondía que él pague, ya que no se trataba de su mercancía, sino era de Hansa. ¿Qué va a hacer Hansa? Va a ejercer un derecho, ¿sí? Derecho que le reconoce la norma. Y ese derecho está regido en materia civil, ¿ya? Y se llama repetición, igualmente, ¿ya? Va a repetir. Acción de repetición va a utilizar la agencia despachante contra el importador Hansa Limitada por el pago de estos 100.000 UFBs que no le correspondía pagar. ¿Sí? Se llama acción de repetición en materia civil. ¿Ok? Es una. La otra forma es cuando de pronto, ya sea Hansa Limitada o la agencia hayan declarado a través de la DUI, en este caso, la DUI número 100, ¿sí? Hayan declarado ante la aduana tributos mayores a lo que realmente deberían pagar, ¿sí? Los tributos los ha pagado ya sea el importador o la agencia ante el Estado, a la aduana. Han pagado un tributo mayor al que deberían pagar. ¿Cómo se dan cuenta? Resulta que la agencia internamente revisa después de haber prestado el servicio al sujeto pasivo, revisa al interior, ¿sí? Entonces, cuando revisa al interior, encuentra de que efectivamente ha habido un pago en exceso, ¿sí? Pago en exceso. ¿De cuánto? Vamos a hablar de 5.000 UFBs, ¿sí? 5.000 UFBs en exceso. Bien, pero como ya ha sido pagado, inclusive la mercancía ha sido nacionalizada, inclusive hasta vendida, resulta que se da cuenta la agencia y dice, o el importador dice, hemos pagado de más. ¿Qué van a hacer? Bien, tenemos que hacer una acción de repetición. ¿Contra quién? Contra la aduana, para que la aduana nos pueda reponer, nos pueda devolver ese tributo excesivamente pagado. Y para ello van a irse a la instancia tributaria, utilizando el artículo
121, ¿verdad? Del Código Tributario. Sí, licenciado. 121 del Código Tributario boliviano. Y van a invocar a la acción de repetición, ¿sí? Eso es lo que va a hacer. ¿Ya? Van a cobrar al Estado, a la aduana, por ese pago indebidamente realizado, o pago en exceso realizado ante el Estado, ¿sí? Esas son las dos acciones que se pueden tomar, ¿ya? En ambos, la palabra común es repetición. Repetición en este primer caso, cuando un privado le cobrará al otro privado, ¿sí? Un privado es la agencia, le cobrará a otro privado llamado importador, utilizando la vía civil. En otro caso es cuando el sujeto pasivo, ya sea importador o declarante, haya pagado en exceso los tributos al Estado. Y para cobrar ese pago en exceso va a invocar al 121 del Código Tributario, utilizando la acción de repetición. ¿Sí? Ok. No sé si hemos respondido la pregunta de la compañera. Ok. Entonces son las dos acciones que se pueden seguir. ¿Ya? Muy bien. A ver, un segundo, están ingresando. Ya. Entonces, continuando decimos que dentro de las formalizaciones, esos serán los elementos que tienen que cumplir los sujetos pasivos como el activo. ¿Ya? Ok. Ahora vamos a ver específicamente qué es lo que sucede con la declaración de importación o qué es la declaración de importación. ¿Sí? Bien. Para ello vamos a leer lo que dice acá. La declaración de mercancía de importación, denominada Declaración Única de Importación o Declaración de Mercancía de Importación o Declaración de Importación de Mercancías, o DIM, es una declaración realizada del modo prescrito por la aduana, mediante la cual las personas interesadas indican el régimen aduanero que aplican a la mercancía que será importada, que es la transacción comercial, proporcionando la información necesaria que la aduana requiere para la aplicación del régimen de importación. ¿Sí? Bien, para empezar, ya sea DUI, ya sea DIM o el nombre que le den, finalmente, se trata de una declaración de mercancía de importación. ¿Ya? Ok, esta declaración está establecida del modo prescrito por la aduana. ¿Sí? Esta es una palabra muy importante. ¿Ya? Es decir, del modo definido por la aduana, ¿ya? Y es una declaración jurada, ¿sí? Es decir, que todos los elementos que contienen esta DUI son motivos de procesos más adelante, ¿ya? En el caso de que se encuentre alguna observación por parte del ente que tiene facultad para revisar, etc. ¿Cuál es la estructura de esta declaración de importación? Perdón, que vamos a ver más adelante con más detalle todavía. Esta es la declaración de importación, no sé si se ve, ahorita vamos a ampliar. Esta es una declaración de hace años atrás y la hemos traído para que podamos comparar con lo que tenemos actualmente, ¿ya? Como son la DIM. Esta declaración de importación es un documento elaborado del modo prescrito por la aduana, es decir, definido por la aduana. En otras palabras, los campos que contienen información no son objeto de negociación por parte del sujeto pasivo o declarante. En otras palabras, lo que piden los campos los tiene que llenar el sujeto pasivo o el declarante, ¿sí? Conforme a la normativa aplicable a su importación y en cumplimiento de los principios que ya hemos visto. Básicamente, el principio de buena fe, ¿sí? Ok, entonces, esta es la declaración de importación prescrita por la aduana, donde vamos a ver los diferentes campos, ¿ok?
los diferentes datos que debemos llenar, los importes, etc. Esta es la presentación anterior que se tenía de la declaración de importación, donde, como ustedes ven, aquí tenemos el número de la declaración de importación y tenemos finalmente el sello, ¿sí? Y la firma física, la firma manual presentada en el documento de importación. Y actualmente tenemos este documento, ¿verdad? Igualmente están poniendo acá el nombre de DUI, pues finalmente es una declaración de importación donde tiene su código código QR, ¿no es cierto? En diferentes lugares, código de barras, y se tiene acá el sello o la firma digital, ¿ya? Ok, básicamente, ¿qué contiene este documento? Del cual vamos a ver y vamos a llenar más adelante, ¿sí? Simplemente para explicar esta parte teórica, estoy utilizando esos gráficos, ¿ya? Es decir, para explicar sobre lo que es la declaración de importación y qué es lo que contiene, básicamente, ¿sí? De forma rápida vamos a explicar, ¿sí? En esta declaración de importación, es una declaración jurada, se tienen diferentes campos, diferentes casillas prescritos por la aduana. Ha definido la aduana que se utilice este tipo de campos o estos campos para basear la información emergente de los documentos soporte, ¿sí? En la DUI vamos a encontrar, por ejemplo, el régimen al cual vamos a someter nuestra mercancía, ¿sí? Esta es una importación anticipada para consumo. Luego vamos a identificar al proveedor. ¿Quién es el proveedor? Estos datos tendrán que ser los mismos que se encuentran en los documentos, como son contratos, la factura. Luego identificaremos al importador. ¿Quién es el importador realmente? Colocaremos aquí los datos, ¿no? En la vida real, ¿cómo se lee en esta parte? Colocando el número de NIT del importador. Colocamos el número de NIT e inmediatamente despliega el sistema, de todos los datos que contiene su registro ante la aduana, ¿sí? Cabe aclarar que estos datos que están aquí se supone que son los mismos con los que cuenta el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿ya? Al poner el NIT, va a desplegar acá todos los datos, el nombre completo del importador, su dirección, la ciudad, etcétera, ¿ya? Lo mismo, llenaremos el nombre del declarante. Aquí, ¿quién es la agencia despachante que va a asesorar técnicamente en la declaración de importación? Entonces, para simplificar pasos, el sistema nos da la opción de colocar el número de NIT del declarante e inmediatamente va a desplegar los datos del declarante, ¿sí? Ok. Luego, rápidamente vamos a ver, por ejemplo, esta declaración de importación, ¿cuántas páginas tiene? Tiene una página nomás, ¿sí? ¿Cuántos ítems tiene? Tiene un solo ítem. ¿Cuántos bultos? 1410 bultos. ¿En qué aduana se ha registrado esta aduana? ¿Sí? Cada aduana, cada administración aduanera tiene su propio código. En este caso es la 422, que corresponde a la frontera Tambo-Quemado, ¿sí? El número asignado por la aduana, es decir, el número de trámite que le asigna la aduana es la C1346, 13496. En otras palabras, el número de DUI para todos los efectos posteriores a la elaboración de esta declaración de importación será la 13496, ¿sí? El número de declaración de importación, el número de DIN, etc. Es el número 13496, ¿sí? Con este número, inclusive, va a ser fiscalizado esta declaración de importación posteriormente, si es que corresponde. Luego se mencionará acá el total del peso consignado en los documentos de compra-venta, ¿no es cierto? En los documentos, en el manifiesto, en la lista de empaque, etcétera, ¿sí? Peso bruto. Luego se mencionará el país de última procedencia, en este caso es Chile. Aclararse de que tenemos códigos para diferentes países del planeta, ¿no es cierto? En este caso Chile se abrevia con el código CL. Luego el país de transacción, ¿dónde se ha realizado la transacción? En CN, es decir, en China, ¿sí? Sus costos que han implicado. El país de exportación ha sido China, ¿sí? Su código es CN, destinado a Bolivia, país de origen China, país de destino Bolivia. Luego, la empresa por la cual ha ingresado la mercancía,
empresa de transporte por la cual ha sido transportada la mercancía. Luego la empresa de, ¿qué empresa de transporte ha transportado la mercancía hasta la frontera? ¿Qué empresa de transporte ha trasladado la mercancía desde la frontera para este lado? El modo de transporte tiene su propia codificación que vamos a ver, igual que acá. ¿Sí? ¿Por qué aduana ha ingresado esta mercancía? Tenemos una aduana de ingreso, ¿no es cierto? Las aduanas de frontera, en este caso ingresado a la 422. Y este número debe ser coincidente con el número que tenemos aquí, 422. Luego vamos a ver las condiciones de la mercancía, es decir, con qué Incoterms hemos comprado, con FOB, Shanghai. Si se dan cuenta, hay que ser específicos con el Incoterm, es decir, FOB efectivamente es el Incoterm, pero ¿qué FOB? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Eso debemos especificar también. Estos datos tienen que estar igualmente contemplados en el contrato, ¿verdad? Luego establecemos el valor. ¿Cuál es el valor de la mercancía? ¿Sí? Son $17,000 valor FOB de la mercancía. ¿A qué tipo de cambio? El tipo de transacción. ¿Sí? Vamos a ver si el pago ha sido en efectivo, cómo ha sido, etcétera. Y vamos a ver finalmente, la descripción de la mercancía, ¿sí? ¿Qué tipo de mercancía es? Si han habido, cuántos bultos ha venido, si han sido marcados o no han sido marcados. Vamos a ver la relación o la ubicación exacta de nuestra mercancía en la posición arancelaria, la mercancía que estamos declarando, si efectivamente corresponde a la mercancía. Luego vamos a ver la cantidad de ítems. Obviamente estamos diciendo aquí de que se trata de un solo ítem, por lo tanto vamos a hablar sobre ese ítem en esta declaración de importación. Si fueran 10 ítems, hablaremos del ítem número 1, daremos toda su historia, ¿sí? Cuál es su posición, su precio y todo aquello. Del ítem 2, diremos lo mismo, en la misma hoja. Si no alcanza, iremos a la hoja 2, por lo tanto será hoja 2, 1 de 2, 2 de 2, etcétera, ¿ya? Entonces, como es un solo ítem, vamos a utilizar una sola página donde vamos a establecer la posición arancelaria que se relaciona con nuestra mercancía. Vamos a ver el país de origen, China, el peso bruto de la mercancía, el peso neto, el régimen al cual estamos sometiendo nuestra mercancía, si es nueva o no la mercancía, si tiene documento de embarque, su valor FOB, ¿sí? Y luego vamos a ver esta otra parte, los documentos adicionales, ¿sí? Aquí vamos a ver los importes que hacen a la determinación del valor de la mercancía, con la cual vamos a finalmente vamos a establecer el valor SIP sobre el cual se va a declarar los tributos. Luego, en esta misma casilla vamos a encontrar los documentos adicionales. Estos son códigos de los documentos que soportan a esta declaración de importación, ¿sí? Vamos a ver en la página de documentos adicionales estos códigos a qué nombre corresponden, a qué número o a qué nombre de documento soporte corresponde, por quién ha sido emitido ese documento, en qué fecha, cuál es el importe que tiene, etcétera, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. Vamos a establecer el valor CIR sobre el cual se van a liquidar los tributos. Vamos a entrar a la página 47 y ver cómo se liquidan los tributos a partir de una base imponible. Esta base imponible tiene que ser perfectamente establecido para que no tengamos problemas durante la liquidación del tributo, ¿no es cierto? Para este ejemplo se está pagando dos, el GA y el IVA, ¿sí? Vamos a ver cómo se estructura su base imponible de cada uno, hasta finalmente establecer el importe total del tributo a pagar, ¿sí? Luego vamos a ver cómo hemos pagado esos tributos a través de un recibo único de pago, el número del recibo, etcétera. Y finalmente vamos a decir cuánto tenemos que pagar por esta importación a través de esta DUI. En este caso, vamos a pagar, como tributos tenemos 38.134 bolivianos que tenemos que pagar, pero aquí estamos diciendo 38.184. Hay una diferencia de 50. ¿A qué se refiere? Por el uso del sistema para el llenado de esta DUI. Por eso nos están cobrando los 50. Lo vamos a ver con más detalle, ¿sí? Aquí lo estamos viendo a grandes rasgos, ¿ya? En este momento, por ejemplo, ya no se cobra 50, sino son 100 bolivianos, ¿verdad? Y finalmente vamos a ver las observaciones. Una vez que ya se haya pagado, una vez que se haya pagado los tributos, una vez que existe el ERE,
o el RUP, correspondiente el registro único de pago, recién se puede sortear esta declaración a canal, y en este caso ha sido sorteado a canal rojo, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que sucede cuando se sortea a canal rojo, la aduana cómo opera, qué tipo de observaciones tiene, ¿sí? Es lo que vamos a ver, ¿ya? Y finalmente vamos a ver el sello o la firma digital, ¿no? De la declaración de importación, ¿sí? Para esta firma digital necesitamos haber nosotros como declarantes, si somos agencia, habernos registrado ante uso, ¿no es cierto? Ante la unidad de servicio al operador que se encuentra en la aduana, ¿verdad? Para estas cosas había pedido yo inicialmente, si mal no recuerdo, que ustedes puedan eh, eh, recabar información del organigrama de la aduana, ¿verdad? Creo que les he pedido ese dato, ¿no es cierto? Que ustedes vean el organigrama y vean cuál es la ubicación de la unidad de uso, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos a ver que para que nosotros coloquemos la firma acá, debemos estar previamente habilitados por la unidad de servicio al operador, ¿ya? Eso es lo que debemos hacer. Básicamente, eso es lo que contiene esta declaración de importación, la que vamos a llenar y vamos a ver más adelante, ¿ya? Ok, eso es en lo concerniente a la declaración de importación. Vamos a ver bastantes ejercicios. Ok, esa declaración de importación debe cumplir, sin embargo, con estos requisitos que son vitales. ¿Cuáles son? Deben ser, dice de la siguiente manera, la declaración de mercancías, DUI, DIM o el nombre que se le dé, deberá ser completa, correcta y exacta antes de su presentación a la aduana y consiguiente aceptación. Es decir, todo lo que vamos a llenar acá, todo lo que nosotros vamos a llenar en el sistema, debe ser completo, correcto y exacto. ¿A qué nos estamos refiriendo con completo? Deberá contener todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes. Quiere decir, debemos llenar los campos que no sean exigidos por la norma aplicable a nuestra importación, ¿sí? Si es nuevo el producto, pondremos nuevo, si es usado, pondremos usado, etc. Y todos los demás datos. A eso se está refiriendo, ¿ya? Luego, deberá ser correcta. Si pueden apagar sus celulares o sus micrófonos, por favor. Luego debe ser correcta. Para ser correcta no deberá contener llenado de errores como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo puede ser de que nos olvidemos de colocar que se trata de una mercancía nueva, no pongamos nada, por decirles, ¿sí? Entonces la aduana seguramente va a rechazar. ¿Por qué? Porque va a decir, a ver, tu mercancía es nueva o es usada, ¿en qué estado estás importando? ¿Sí? Una pequeña observación, ¿sí? Por lo tanto, para evitar ese tipo de observaciones o rechazos a nuestra declaración de importación, que le vamos a remitir para que sea aceptada, debemos tratar de que sea siempre correcta, no debemos tratar, debemos hacer que sea correcta la declaración, ¿sí? Luego, debe ser exacta. ¿A qué se refiere? Que debe ser fiel reflejo de toda la información contenida en los documentos de respaldo de las mercancías o las provenientes del examen previo de las mismas, cuando corresponda, ¿sí? Este tercer elemento o este tercer requisito es igualmente vital. Debe ser exacto. Lo que estemos llenando acá en la declaración de importación, en todos los campos, debe emerger de los documentos soporte, ¿sí? Todos los campos tienen que emerger de un documento soporte, ¿ya? Por ejemplo, nuevamente, este dato de nueva, ¿dónde tendrá que reflejarse? ¿En qué documentos? Por supuesto, va a estar reflejado en el contrato de compra-venta, ¿no es cierto? Se dirá, estamos comprando mercancía nueva, ¿sí? ¿De dónde hemos sacado el nuevo? De nuestro documento soporte llamado contrato, ¿sí? Entonces, los datos que registremos ahí deben emerger siempre de esos documentos. ¿Ya? Todos los datos. Luego, o las provenientes del examen previo, ¿sí? En este caso, nos estamos refiriendo al F-138.
y ya sabemos cuándo se emite el 138. Cuando tiene dudas el sujeto pasivo o el importador, ¿no es cierto?, sobre su mercancía, básicamente, ¿verdad? Los datos que se registran en el F-138 serán igualmente documentos que nos va a servir para declarar de forma exacta nuestra declaración de importación, ¿sí? Ok, esos son los requisitos que debe cumplir una declaración de importación. Muy bien. Luego hablamos sobre los documentos que son integrantes y que soportan a la declaración de importación. Es decir, tenemos dos tipos de documentos en una declaración de importación. Los documentos integrantes de la DUI y los documentos soporte de la DUI. ¿Ya? Están aquí los documentos soporte de la DUI. ¿Cuál es la diferencia? En que los primeros, en este caso los documentos integrantes, son los que son llenados o elaborados en el momento de la declaración de importación. ¿Sí? Está dada por la declaración misma, la declaración de importación. Luego está dado por la nota de valor. Está dado por la página de documentos adicionales, por la página de información adicional, por el formulario de registro de vehículos, cuando estamos importando vehículos, por el formulario de registro de maquinarias, si estamos importando maquinarias, por el... tenemos unos 10 minutos más, por favor. Por el formulario de registro de remolques, por el registro de email. Son los documentos integrantes de la declaración de importación, ¿sí? Son documentos integrantes. En cambio, los otros documentos soporte son los elaborados por terceras personas y obtenidos antes de la elaboración de la declaración de importación. ¿Cuáles son? La factura comercial, la lista de empaque, la declaración jurada, etcétera, conforme dice el 111 del reglamento, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante con más detalle, ¿ya? Entonces tenemos esos dos tipos de documentos que hacen a una declaración de importación. Vamos a ver las primeras, los documentos integrantes de la DUI, ¿sí? Integrantes de la DUI. ¿Cuáles son? La declaración de importación misma, ¿verdad? Bien. Por favor, sus micrófonos pueden deshabilitar. Ok. La declaración que ya la hemos visto es integrante de la DUI. Por otro lado, tenemos la nota de valor, ¿sí? Esta nota de valor yo la he presentado de esta manera porque considero de que es una forma más didáctica de poder explicar y entender. Su presentación, conforme viene según el sistema, lo vamos a ver igualmente, ¿ya? Pero está compuesto tal cual está aquí. ¿Cómo está aquí? Tiene otra forma, tiene otra. Ellos colocan en filas, yo estoy colocando en columnas para un mejor entendimiento, ¿ya? La nota de valor. Antes de continuar, es necesario que podamos diferenciar claramente sobre los documentos que son integrantes y los documentos soporte. Creo que ya lo hemos hecho. ¿Y por qué estoy enfatizando? Porque de pronto cuando ustedes entren a una etapa de pronto de impugnación, ¿sí? De pronto ustedes no están de acuerdo con lo que dice la aduana, emergente de una facultad de control, ya sea de fiscalización, no están de acuerdo. De pronto la aduana les dice, bueno, necesito yo fiscalice y determine una deuda tributaria X. Con esa deuda tributaria ustedes no están de acuerdo, ¿sí? ¿Y qué pueden hacer? Como no están de acuerdo, se tienen que quejar ante alguien. Y ese alguien, en este caso, puede ser la Autoridad de Impugnación Tributaria, la AIT, ¿verdad? Muy bien. Para llegar a la AIT, debemos ser bien precisos igualmente, ¿sí? Precisos en utilizar estos términos, ¿ya? Porque la AIT se toma el tiempo necesario como para poder entender claramente lo que nosotros estamos reclamando y la forma como estamos reclamando, ¿sí? En los memoriales o en las cartas o notas que vamos a remitir a la AIT para reclamar, tenemos que decir, por ejemplo, que los documentos integrantes de la declaración número tantos correspondientes a la nota de valor dice lo siguiente, por decirles, ¿ya?
que es diferente a decir que los documentos soporte de la DUI, como es la nota de valor, esa situación, esa posición, esa forma de reclamar podría ser objeto de observación por parte de la misma AIT. ¿De qué manera la AIT podría decir, bueno, refiérase o acláreme, ¿a qué se refiere usted con documento integrante al mencionar a la nota de valor, sabiendo que la nota de valor, perdón, ¿a qué se refiere usted al mencionar como documento soporte a la nota de valor, sabiendo que la nota de valor es un documento integrante de la DUI? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces es necesario que utilicemos correctamente la diferencia en los diferentes documentos que hacen a la declaración de importación. ¿Ya? Decíamos, por lo tanto, que los documentos integrantes son los documentos que se emiten juntamente con la elaboración de la DUI, o declaración de importación. ¿Sí? ¿Cuáles son? La misma declaración, la nota de valor, los formularios que hemos visto, ¿no es cierto? El FRB, FRRS, etcétera, etcétera, juntamente. En cambio, los documentos soportes son los elaborados por terceros y obtenidos antes de la declaración de importación. ¿Como cuáles? Como la factura comercial, lista de empaque, certificaciones, autorizaciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ok. Entonces, continuamos con esa declaración. Decíamos que un documento integrante es también la nota de valor, y esta nota de valor básicamente nos sirve ¿para qué? Para determinar esta parte de la DUI, esta parte, ¿sí? Todo esto, todo lo que estoy marcando, mencionando, nos sirve la declaración de llamada nota de valor. Es decir, en base a la nota de valor, esta nota de valor, podemos llenar este campo, ¿sí? El campo de liquidación del tributo, donde está el valor de la aduana y el tributo de la mercancía que estamos importando, ¿ya? Esta nota de valor básicamente tiene esta estructura. A partir de un costo, seguro, fletes, los otros gastos, y se determina un valor CIF, o una base imponible, ¿ya? Sobre el cual, una vez convertido a bolivianos, vamos a ver por qué tenemos que convertir a bolivianos y todo lo demás, se determinan los tributos o se liquidan los tributos, ¿sí? Cada tributo tendrá su propia base imponible, sabiendo de que los tributos son el GAE, el IVA y el ICE, además del IHD, ¿no es cierto? Cada uno tiene su propia base. Una vez llenado correctamente, determinamos el tributo a pagar. En este caso, 12,000 por decirle. Este importe, o estos importes, este importe que estamos viendo con rojo, vamos a finalmente ver reflejado en la DUI en esta casilla, aquí. ¿Ya? En esta casilla. Entonces, ese es el siguiente documento, llamado nota de valor. Herramienta que es vital igualmente en su llenado, para que no tengamos observaciones durante la fiscalización o cualquier control que ejerza la aduana. Otro documento son los referidos, o el otro documento se refiere a la página de documentos adicionales, ¿sí? Este es igualmente... Apaguen sus celulares, por favor, por ahí, jóvenes. Este documento igualmente contiene, ¿qué contiene este documento? Contiene información sobre los documentos que hemos utilizado para llenar esta DUI, para llenar la DUI, ¿sí? Es decir, se relaciona con los documentos soporte. Y estos documentos soporte tienen sus propios códigos. ¿Y cómo vamos a ver reflejado en la DUI? En esta parte de la DUI. Aquí. Documentos adicionales. Aquí está un código, representa a un documento, su nombre, vamos a ver quién ha emitido sus importes, este es otro código y representa otro documento y así sucesivamente. ¿De dónde sacamos esto? Esto sacamos de una página llamada página de documentos adicionales. ¿Ok, jóvenes?